Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Aquí vemos cómo están entrando todos muy contentos a su clase. Les damos la bienvenida y les recuerdo que las notas están en la página web para que las bajen. Ahí están todas las notas actualizadas. Entonces, seguimos adelante. Hoy vamos a ver los profetas Jonás, Nahum y Habacuc. Entonces, tomen nota y vamos a hablar. Padre, gracias por esta clase, gracias por el pastor Kyle, gracias por todo lo que tú nos estás enseñando, gracias por tu palabra, Señor, y yo pido que tu palabra hoy, mientras sea impartida a nosotros, Señor, sea haciendo una obra, ensanchando nuestros corazones, Señor, dándonos convicciones y ayudándonos a seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante. Bendice al pastor Kyle, su familia y su ministerio, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Kyle, bienvenido. Muy buenos días todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos de regreso al panorama del Antiguo Testamento. Estamos en las últimas semanas. Yo creo que solo hay 3 clases que nos quedan para terminar los profetas menores y terminando con Malaquías. 3 semanas o quizá 4, no me recuerdo, pero uno de ellos. Hoy vamos a estudiar Jonás, Nahum y Habacuc. Esos son profetas preexílicos, o sea, los que estaban profetizando antes de que los asirios llevaran cautivo a los del norte de Israel y antes de los babilonios llevar cautivo a los del sur de Judá. La semana entrante también seguiremos mirando varios profetas preexílicos y luego vamos a mirar a los profetas exílicos y luego los postexílicos. La verdad es que ya vimos un profeta que, la semana pasada miramos a Daniel y Abdías, que un poquito fuera de orden, porque Abdías fue como durante el exilio y Daniel también. Ellos eran casi contemporáneos. Pero estamos mirando profetas preexílicos en estos momentos. Y estamos mirando a 2 profetas que fueron enviados a las naciones, no necesariamente únicamente a Israel. Jonás y Nahum, ellos 2 fueron profetas hacia Asiria y Habacuc fue para Israel. Pero vamos a ver lo que ellos tienen que decir. Ahora, vamos a comenzar con Jonás y luego Nahum, porque ellos tienen, uno viene detrás del otro en un sentido profético. Pero todos nosotros sabemos muy bien el libro de Jonás, pues la historia del profeta que no quiso ir a Nínive y fue tragado por un gran pez, obedeció al Señor, predicó el arrepentimiento a Nínive y todos se arrepintieron, todo salió muy bonito. Pero quiero que nosotros veamos algo distinto en el libro de Jonás, tal vez algo que no habías visto anteriormente, o por lo menos el tema central del libro. Ahora, Jonás predijo todo lo vivió todo lo que vivió y predijo todo lo que predijo unos 20 a 30 años antes de que los asirios vinieran para saquear a Israel. Entonces estaba Jonás ya en los tiempos que Israel ya conocía a los asirios. Los asirios eran la potencia mundial en aquellos momentos. Ya habían hecho unas incursiones a Israel. Seguro que habían hecho frente a Israel, como vamos a ver en unos momentos. Y eso tiene que ver con la historia de Jonás. Ahora, ¿cuál es el tema del libro de Jonás? El tema, si tú ves a casi cada comentario, cada libro bíblico y teológico, ellos te van a decir de que Dios es Dios de las naciones y Dios es lento para la ira, rebosando de misericordia y listo y dispuesto para perdonar a todos los que se arrepienten.
hasta los más viles de las personas. Y ciertamente ese es un tema muy fuerte en el libro de Jonás. Pero yo creo que no creo que eso sea el tema central, aunque es un tema fuerte dentro del libro. Porque el libro se trata mucho más con el hombre que con la ciudad de Nínive. Ahora, ¿por qué comencé hablando de los asirios cuando Jonás fue enviado a Nínive? Porque Nínive era la capital de Asiria. Entonces, Jonás ya tenía mala sangre con Asiria. Jonás, y nosotros es evidente en los primeros versículos del libro de Jonás. Jonás no quiso obedecer al Señor, no quiso ir a Nínive, pero vamos a ver a eso desarrollarse durante el libro. Entonces, se trata más el libro de Jonás con el interior de un hombre que con sus obras exteriores. La ciudad de Nínive se trata de gente impía que se arrepiente y recibe misericordia. Pero Jonás se trata de un hombre piadoso que confronta su enojo y su odio. Ahora, Jonás es un libro muy corto. Solo lleva 4 capítulos y en total 49 versículos. O sea, uno puede leer este libro en 10 minutos, fácil. Pero de esos 4 capítulos, 3 de ellos tratan de Jonás el hombre. Solo uno de ellos trata con la ciudad de Nínive. Y dentro de esos 49 versículos, solo 8 versículos tratan con la ciudad de Nínive y 41 versículos tratan con Jonás el hombre. Entonces, vamos a entrar en la historia de Jonás el hombre dentro del contexto de Nínive. Entonces Dios llamó a Jonás ir a Nínive a predicar el arrepentimiento. Si no, Dios iba a destruir la ciudad. Entonces Dios llamó a Jonás a una ciudad que él odiaba. ¿Por qué? Porque Dios, tenemos un dicho en inglés de que cuando haces 2 cosas a la misma vez es que estás tirando 2 pájaros con una sola piedra. Dios es el mejor en tirar dos pájaros con una sola piedra. Entonces estaba tratando con Nínive y con Jonás a la misma vez, porque él ama a Nínive y él ama a Jonás. Estaba usando a Jonás para alcanzar a Nínive y estaba usando a Nínive para alcanzar a Jonás. Entonces, Jonás no huye del llamado de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia en capítulo 1. Dice, Jonás entonces fue a Jope, se bordó un barco para ir a Tarsis para huir de la presencia de Dios. No el llamado de Dios, sino la presencia de Dios. Fíjate que Jonás estaba tan enojado con Dios, tan lleno de odio para los ninivitas, que dice, Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar contigo, no quiero saber nada de ti. Tan enojado que estoy. Quiero huir no solo de lo que me dijiste que hiciera, quiero huir de ti mismo. No quiero hablar contigo. Entonces, me recuerda de que muchos de nosotros hemos estado en este lugar. Nunca has pasado por un tumulto emocional, una tragedia o algo que tú te enojas con Dios y sabes que Dios no te quiero hablar en esos momentos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jonás? Nínive se encuentra en lo que es el país de Irak ahora. Él huyó a Tarsis. Tarsis está en España. O sea, estamos hablando de miles de millas en la dirección opuesta. Literalmente estaba huyendo al fin del continente en la dirección opuesta.
estaba yendo tan lejos como él pudiera de la presencia de Dios y ciertamente de los ninivitas también. Entonces, ¿saben la historia? Entonces, mira, dentro de la historia vamos a ver que Dios prepara 5 cosas para Jonás, porque Él está arrinconando a Jonás para provocar sentimientos, para forzar el asunto salir de su corazón. Entonces, la primera cosa que Dios preparó, dice que Dios tiró una tormenta. No dice que lo preparó, pero si Dios lo está aventando a Jonás, entonces Dios lo había preparado, ¿verdad? Entonces, Jonás está en el barco, Dios le avienta una tormenta. Y entonces todos los marineros están clamando a sus dioses porque su barco está en peligro que se rompiera y todos se naufraguen o se hundan en el mar. Y todas las naciones representadas en los marineros en este barco están clamando a sus dioses. ¿Y dónde está Jonás? Jonás está en el barco dormido. ¿Por qué? Porque no está clamando a Dios. Porque está enojado. No está hablando con Dios en este momento. Entonces el capitán baja donde está Jonás y dice, oye muchacho, ¿qué estás haciendo? Levántate, despiértate, clama a tu Dios por nosotros. Qué interesante. El hombre de Dios que está huyendo de las naciones está en una barca lleno de gente de las naciones y las naciones están clamando al que representa al pueblo de Dios a clamar a Dios a su favor. Y el pueblo de Dios está dormido porque está enojado, está adormecido. Entonces Jonás no dice que clama a Dios. Jonás se levanta y no hace nada. Se enfurece más todavía la tormenta y ellos quieren saber por qué Dios está haciendo eso. Entonces tiran suertes, la suerte cae a Jonás y Jonás dice, sí, soy yo soy el culpable. ¿Qué necesitamos hacer? Dije, mira, ¿saben lo que necesitan hacer? Aviéntenme al mar y ustedes se van a salvar y ya, se va a calmar la tormenta. Y ellos no quieren hacer eso, pero déjame decirles lo que Jonás no estaba pensando. No estaba pensando, yo sirvo al Dios creador del cielo y tierra y mar, aviéntenme al mar y mi Dios creador tendrá una gran pez para tragarme. Jonás no estaba pensando cosa semejante. ¿Sabes lo que Jonás estaba pensando? Estaba pensando, si no puedo escapar a Dios por medio de una barca, puedo escapar a Dios y al llamado a Nínive por medio de la muerte. Eso fue un deseo de muerte para Jonás. Él prefería morir que ir a Nínive, morir que obedecer a Dios. Entonces, Jonás estaba jugando el mismo juego de 2 pájaros con una piedra. Ustedes se salvan y yo me muero. Entonces todos ganamos. Eso es lo que estaba pensando Jonás. Entonces, cuando los marineros no tuvieron otra opción, lo aventaron al mar y cuando Jonás estaba cayendo al mar, para abajo y pega su espalda con el agua, estaba diciendo, ¡ay, vengo, muertecita! Y huyendo de Dios. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer este juego, yo también puedo jugar. Entonces la Biblia dice que Dios preparó la segunda cosa. Preparó una gran pez. Y dice, no soy tan fácil para que me ignores, dice Dios. Si no quieres escuchar en la tormenta, entonces vas a escuchar dentro de la barriga de un pez. Dios, el creador, no será ignorado. Y Él ama tanto a Jonás que no quiere que muera con toda esa fealdad en su corazón. Entonces le traga un pez. Ahora Jonás es obligado a obedecer. Es interesante que el otro día yo leí un estudio, actualmente leí un tesis acerca de los que se hacen daño, no
en el suicidio, pero como se cortan o se hacen algún daño debido a su tumulto emocional. O sea, prefiero dañarme que enfrentar el dolor que tengo en mi vida o enfrentar mi depresión, o me voy a cortar solo para sentir algo. Entonces este señor escribió todo un doctorado sobre esta tesis y yo estaba leyendo su tesis. Y él dijo algo muy poderoso, de que la gente prefiere hacerse autodaño en vez de tratar con los asuntos en su vida, porque el alivio, aunque es temporal y no les va a curar, el alivio es rápido y fácil y temporal. Y hacerse daño, y básicamente es lo que dice en su tesis, básicamente es menos doloroso dañar mi cuerpo físico que enfrentar la causa de mi dolor. ¡Wow! Prefieren hacerse daño porque es más fácil, más rápido y menos doloroso que enfrentar lo que es el tumulto de adentro, enfrentar el dolor de su pasado, enfrentar el abuso, enfrentar la tragedia, enfrentar su enojo, su envidia, su rencor, su amargura. Es más fácil dañarse a sí mismo. Interesantísimo. Jonás está en este mismo lugar. Prefiero morir a que ellos se salven porque yo los odio tanto. ¡Wow! Jonás está bravo con los asirios y está bravo con Dios también. Entonces, eso provoca la pregunta, ¿por qué no quería ir Jonás a Nínive, a la capital de Asiria? Tenemos algunos claves bíblicos. Okay. Primeramente, Nínive era la capital de Asiria, enemigos de Israel y la potencia mundial. Estaban en proceso de hacer Israel un estado vasallado a ellos. Entonces, un súbdito de su imperio y su rey nada más un títere de los asirios. Entonces los asirios ya habían hecho incursiones a Israel. Jonás era un profeta en el norte de Israel. La ciudad donde nombra la Biblia, donde es Jonás, no está muy lejos del mar de Galilea. Cuando los asirios atacan a Israel, ellos vienen del norte. Entonces, la aldea de Jonás hubiera sido uno de los primeros para tener un ataque asirio. Ahora, en 2 de Reyes, capítulo 14, nosotros leemos acerca del rey Jeroboam, pero el segundo Jeroboam, no el primero. Y se nombra a Jonás, el hijo de Amitai, que es el mismo Jonás del libro de Jonás. Y Jonás estaba profetizando al rey Jeroboam el segundo acerca de la expansión de Israel, pero durante la expansión dice que Israel estaba en aflicción amarga. Oh, entonces ahora tenemos un contexto histórico. Jonás era profeta de Dios a Israel, no solamente a Siria, no solamente a Nínive, pero a Israel también. Dice que Dios va a expandir nuestras fronteras durante el reinado de Jeroboam. Esto sucedió, pero no fue mucho después que vinieron los asirios y los saquearon todos. Entonces, pero fue durante un tiempo histórico de aflicción amarga. Pero ¿dónde es esa aflicción amarga? ¿Será por la idolatría de Israel? Puede ser. Pero cuando hay aflicción amarga, seguramente es por otros ejércitos y la potencia era Asiria, viniendo desde la misma Nínive. Entonces, uno tiene que suponer, podemos especular unas cosas. Para que una persona prefiera morir y ver a otros ir al infierno, odiarlos tanto que quiere hasta dar la espalda a Dios, algo tiene que haber sucedido. La Biblia no dice qué. La Biblia no nos da indicaciones de que algo pasó a Jonás. Por lo menos algo estaba pasando al país de Jonás, al pueblo de Dios que era parte Jonás. Por lo menos. Pero
Uno puede especular con razón que quizás los asirios ya habían saqueado el pueblo de Jonás, tal vez habían matado amigos o familiares de Jonás, tal vez habían hecho algo a Jonás mismo. Otra vez, la Biblia no dice, pero algo tiene que haber sucedido en la vida de Jonás para que él odiara a los asirios con tanta amargura. Eso tiene razón. Entonces, Jonás no quiere ir. Ahora, con la tormenta, con la pez, Dios le obliga. Otra vez, les quiero recalcar, Dios usa a Jonás para alcanzar a Nínive, pero está usando a Nínive para alcanzar a Jonás. Entonces, mediante la tormenta y el pez, Jonás llega a donde Nínive y predica el arrepentimiento. Ahora, déjame decirles cómo Jonás no estaba predicando, y casi estoy segurísimo de eso. Jonás no estaba predicando, arrepiéntanse con todo moco y lágrima, que Dios va a destruir su ciudad, que Dios les ama, que no estaba predicando así. Se les aseguro, estaba predicando más como, 40 días ustedes todos van a morir. Dios va a destruir su ciudad si no se arrepienten. Okay. Ya hice lo que tenía que hacer. Y porque no quería que se arrepintieran. Pero ellos escuchando su mensaje, todos ellos se arrepienten. Ayunan y echan cenizas y rompen sus vestiduras en señal de luto y arrepentimiento, y Dios los mira y Dios tiene misericordia de ellos. Y eso forza una respuesta en Jonás. Mira lo que Jonás dice en capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo 4. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces, ¿qué cambio de planes? Que Dios en 40 días los iba a destruir. Se arrepintieron y ahora Dios no les va a destruir. Este cambio enfureció a Jonás. Y entonces, versículo 2, entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. ¡Wow! ¡Wow! Qué bueno que Jonás no es tu pastor. Tanto odio, dice, Señor, déjame traducir esto. En otras palabras, Jonás estaba diciendo al Señor, en verdad, Señor, yo quería que esta gente muriera. Dios estaba mostrando a Jonás el corazón suyo, lleno de misericordia y compasión. Y Jonás delataba el suyo delante de Dios, que era mucho menos de compasivo y misericordioso. Sus corazones eran muy distintos, pero Dios estaba arrinconando a Jonás para forzar el asunto en su vida. Y el asunto era su rencor, amargura y odio. Entonces, vamos a seguir leyendo en capítulo 4. Y el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por eso? Esa pregunta, cuando Dios hace sus preguntitas, no es una pregunta que necesariamente Dios necesitaba que Jonás respondiera. Esa es una pregunta que le invitaba hacia la introspección. Señor, quítame la vida. Es la segunda vez que Jonás desea la muerte. La primera es, aviéntenme al mar. Ahora es la segunda. Si tú les vas a mostrar misericordia ahora a ellos, no aguanto que tú les muestres compasión a estos crueles.
quítame la vida a mí entonces, deseo morir. ¿Te parece bien estar enojado por eso? Y Jonás no le responde nada. Jonás, Jonás todavía no quiere hablar con el Señor, solo para reclamarlo. Entonces la respuesta de Jonás es eso. No dice nada. Entonces, versículo 5, entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Entonces, déjenme explicar lo que Jonás está haciendo. Es un tiempo caluroso, como vamos a ver en unos versículos más. Es un tiempo caluroso. A lo mejor era en julio. En Irak se hace mucho calor. Entonces, Jonás se hace un tipo refugio enramada para darse sombra. Se sienta y dice, se sienta como todavía para ver lo que acontecería a la ciudad. Todavía Jonás tenía la esperanza de que tal vez su arrepentimiento no fuera verdadera. Y todavía Dios iba a tirar su bomba nuclear a Nínive y destruirlos todos. Entonces él salió de la ciudad. A ver. Aquí en los Estados Unidos, en el 4 de julio, hay muchos fuegos artificiales, unos cohetes. Y a lo mejor era julio, porque estaba haciendo calor allá. A lo mejor era el 4 de julio, allá en los tiempos de allá. Y Jonás estaba esperando mirar muchos cohetes y fuegos en Nínive para celebrar el 4 de julio allá y mirar la explosión y el son de la gente quemándose en vivo. Eso le hubiera agradado a Jonás. Entonces, ¿te parece bien eso? Esa es la pregunta que Dios hizo a Jonás. ¿Te parece bien lo que estás sintiendo y cómo estás pensando? ¿Te parece bien estar enojado? Porque yo mostré misericordia y Jonás no dice nada. Entonces Dios dice, ok, si no vas a responder a mi pregunta, voy a arrinconarte aún más y poner otro contexto. ¿Ok? Ahora, versículo 6. Ahora bien, el Señor Dios proveyó una planta frondosa, proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Ese le trajo alivio a Jonás y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Es la tercera cosa que Dios preparó. Tormenta, pez, ahora una planta. Así que, pero Dios también proveyó, cuarta cosa, un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Y así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó, quinta cosa, un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Y el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. Y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios proveyó un día calientísimo. Entonces Dios proveyó planta, gusano y día caliente. ¿Ok? Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Dense cuenta, es la misma pregunta pero en un contexto diferente. La primera pregunta fue, ¿te parece bien enojarte porque yo mostré misericordia a Nínive? No dice nada, Jonás. Ok, entonces planta, gusano, día fuerte. Y Jonás ahora está enfurecido otra vez. ¿Te parece bien estar enojado por la planta? Y ahora Jonás sí replica al Señor. Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Oye, Jonás, es la cuarta vez que deseas la muerte. Tranquilo, Jonásito, con la muerte. Híjole, este hombre trae problemas en su corazón. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta
aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esa gran ciudad? Y ahí termina el libro. Estaba arrinconando a Jonás con la tormenta, con el pez, con la planta, el gusano y el día abrasador. Y estaba forzando en Jonás que confrontara el enojo y el motivo del enojo dentro de él. Si no quieres mirarlo en contexto de Nínive, vas a mirarlo en el contexto de la planta. Y la misma pregunta, ¿te parece bien estar enojado por todo eso? Sí. Dice, mira, tú tienes lástima por una planta. La planta murió y estás sintiendo enojo por eso. Dijo, pero estás dispuesto a mirar 120,000 personas, más todos sus animales, morir. Y sientes más lástima por esa planta que por una ciudad. ¿Qué debería hacer yo entonces? ¿Acaso no debería yo tener lástima por esa gente que yo también creé, que yo también hice crecer? Y no se nos da la respuesta a Jonás. Ahí mismo termina el libro. Interesante. ¿Por qué? Porque como que el libro te deja colgando. Pues, ¿qué pasó con Jonás? ¿Y cómo respondió Jonás? ¿Y qué hizo Dios después? ¿Y qué pasó con los ninivitas? Es porque el autor del libro de Jonás no está tan interesado en Nínive y no tan interesado en Jonás. Está interesado en el lector. Dejando la pregunta colgando así de esa forma y terminando el libro tan rápido, está jalando al lector a ser introspectivo consigo mismo. ¿Y yo de qué me enojo? ¿Y me parece bien a mí estar enojado por las cosas que me enojan? ¿Está bien que yo me quede en mi enojo, mi envidia, mi odio, mi comodidad? Porque Jonás estaba cómodo con esa plantota. Me parece bien estar en mi comodidad de mi enojo y mi envidia mientras otros perecen. ¿Acaso soy tan importante que mi enojo es más importante que el amor de Dios hacia otros? ¿Es mi comodidad y mi pequeñez de ser mejor que el amor de Dios para con todo el mundo? Me parece bien a mí lo que hago yo. Eso es porque termina el libro de Jonás de esta forma, porque está haciendo la pregunta al lector, no solamente contando una historia. Eso nos invita a todos a la introspección. Y déjame decirles de que aquella persona en tu vida que te hizo mal, que te traicionó, que hizo algo sucio a ti o a tu familia, tal vez esa persona va a ser tu Nínive algún día. Y Dios te va a usar a ti para alcanzar a esa persona. Y va a usar esta persona para tratar con la amargura en tu vida. Eso se trata el libro de Jonás. Sí, Dios es Dios de las naciones, pero también Dios es Dios de la persona. Y le interesa lo que está sucediendo dentro de tu corazón. Entonces, ahí está el libro de Jonás. Y sería bueno terminar la clase ahí porque hay mucho que pensar, pero tenemos que seguir con Nahum. Ahora, Nahum sigue Jonás, no cronológicamente en la Biblia, pero Nahum es Nahum de Elcos, dice. Nahum, no se sabe dónde está esta ciudad. Algunas especulaciones es de que Jesús viene de Capernaum o Nazaret, pero hacía mucho ministerio en Capernaum. Y muchos especulan de que Capernaum viene es la ciudad de Nahum. Escucha, Capernaum. Entonces, muchos especulan de que ese es el lugar de donde vino
Nahum. Ahora, Nahum vino aproximadamente unos 120 años después de Jonás. Y el libro de Nahum también se trata de Asiria y de Nínive. Ok, ahora hubo un gran avivamiento en Nínive por la predicación de Jonás. Ellos se arrepintieron, ellos creyeron el mensaje, pero Nínive, perdón, me perdí por un segundito, pero Nínive se arrepintió, hubo un gran avivamiento, pero 120 años después, ellos habían recaído en sus maneras malas. Ellos eran, históricamente los asirios, los ninivitas, tenían renombre para su crueldad, para su violencia, para los horrores que afligían sobre otros pueblos. Tenían renombre por sus mentiras y por su idolatría. O sea, por eso Dios envió a Jonás a los ninivitas para predicar el arrepentimiento, que cambiaran sus caminos, y ellos hallaron misericordia y Dios detuvo el desastre, pero ellos eventualmente recayeron a sus malos caminos y ya su copa está llena hasta rebosar. Ahora Dios envió a Nahum a Siria y a los ninivitas. Cuando Nahum hizo sus profecías, los asirios ya habían saqueado a los israelitas, habían hecho sus crueldades a Israel. Y ahora Dios está por castigar a Siria. El tema central es la destrucción de Nínive. La caída de Asiria también. Es fácil malinterpretar el profeta como uno que solo odia a Nínive, como Jonás lo odiaba. Pero Nahum escribe y predica dentro de un contexto más grande. Y el contexto más grande es que Dios también enviaba profetas a Israel, que predecían la misma destrucción de Israel por sus mismos pecados y su misma idolatría. Entonces, no es como que Nahum solo tiene un prejuicio en contra de los asirios. El contexto es que seas el pueblo de Dios o un pueblo pagano, Dios mide a todos según el mismo estandarte. Como Dios va a castigar a los asirios por sus pecados, igual va a castigar a su pueblo por sus pecados. Entonces, qué lástima que no duró el avivamiento en Nínive y el avivamiento en Asiria. Pudieran haber evitado la destrucción que venía. Entonces, brevemente, lo que dice Nahum acerca de los asirios. Lo que dice acerca de Dios, primeramente en capítulo 1, versículo 3, dice: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Ahí tenemos un tema sobresaliente en la Biblia. Dios es justo. La paga del pecado es la muerte, y eso siempre es el caso. Eso fue el caso con Adán y Eva en el huerto de Edén. Cuando ellos pecaron, produjo la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Dios tuvo que castigar a Israel, es porque la paga del pecado es la muerte. Cuando hablamos del libro de Josué, y Dios castigó a los pueblos del libro de la tierra de Canaán, es porque la paga del pecado es la muerte. Cuando Dios castiga a los asirios y los babilonios, es porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando gente va al infierno por haber rechazado a Cristo Jesús y su obra en la cruz, es porque la paga del pecado es la muerte. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Por qué? Tú lo adivinaste. La paga del pecado es la muerte. El Señor no deja sin castigo al culpable, dice Nahum. Nahum capítulo 1 versículo 8 dice: pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora.
Se especula y cree que Nínive fue devastado por una inundación del río Éufrates o el río Tigris, por haberse rebosado de sus bancas y inundó a la ciudad. Según el contexto de Nahum, se cree que fue por inundación que se destruyó Nínive. Lo que dice de Asiria, Nahum dice varias cosas acerca de Asiria. Capítulo 1, versículo 2 dice, Él toma venganza de todos los que se le oponen. Versículo 14 dice, no tendrás más hijos para perpetuar tu nombre. Destruiré todos los ídolos en los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti, porque eres despreciable. Está hablando a Asiria y Nínive. Capítulo 2, versículo 1, dice Nahum, Nínive, tu enemigo viene para aplastarte. Versículos 6 y 7 dicen, las compuertas del río se abrieron con violencia. El palacio está a punto de desplomarse. Se decretó el destierro de Nínive y todas las sirvientas lloran su conquista. Capítulo 3, versículo 1 dice, ¿qué aflicción le espera a Nínive, la ciudad de crímenes y mentiras? Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Versículos 3 al 6 dicen, hay muertos incontables, hay montones de cadáveres, tantos que la gente tropieza con ellos. Y todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza. Ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Para que sepan, dice la misma cosa de la gran prostituta de Babilonia en el libro de Apocalipsis. Sedujo a las naciones con sus encantos. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora te levantaré la falda y mostraré tu desnudez y tu vergüenza a toda la tierra. Te cubriré con inmundicias y mostraré al mundo lo vil que tú eres. Lo mismo dice acerca de la prostituta de Babilonia. Dios utilizó a los asirios y a los babilonios para castigar a su pueblo, y luego castigó a los asirios y los babilonios. Eso lo vamos a ver en el libro de Habacuc en unos momentos. Pero fíjate lo que sucede en la iglesia. Dios usa el mundo para despertar en la iglesia, para dar sus cachetadas a la iglesia. Porque el juicio comienza en la casa del Señor. Y Dios usa al mundo. Y para algunos que están escuchando, eso es muy difícil creer. Espérate hasta que lleguemos a Habacuc. Pero es muy difícil creer que Dios vaya a usar el mundo para despertar a la iglesia. Vaya a usar al mundo para dar cachetadas a la iglesia. Somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Tenemos autoridad con Cristo y mi Dios es mi papá y mi rey y todo eso. Y que yo soy príncipe con Dios y bla, 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 bla. Pero nosotros vemos que Dios usó a los asirios y los babilonios, peores que Israel, para castigarles a ellos. Y en turno Dios castigó. Pero Dios usa el mundo para despertar al pueblo de Dios, para cachetear al pueblo de Dios. Y luego, como vemos con la gran prostituta de Babilonia, Dios castiga a ella por lo que ella hizo al pueblo de Dios. Pero está diciendo las mismas cosas aquí de Asiria, y más adelante dice cosas semejantes acerca de Babilonia. Capítulo 3, versículo 15. Dice, sin embargo, el fuego te devorará, serás derribada a espada. El enemigo te consumirá todos como langostas, devorará todo lo que encuentre. Entonces, obviamente, no solamente de inundaciones o desastres naturales van a caer a Nínive, pero también será derrotado por otro ejército. Capítulo 3, versículos 18 al 20. Dicen, tu pueblo está disperso por las montañas, sin nadie que le reúna.
Tu herida no tiene remedio y tu lesión es mortal. ¡Wow! Para que un pueblo llegue al punto que el Señor le dice, tu herida no tiene remedio. ¡Wow! Hasta dice lo mismo de Judá más adelante, de que ojalá que tu herida no sea tan profunda, que no sea mortal. Sigue diciendo en Nahum capítulo 3, todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. ¿Dónde se puede encontrar alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Wow. Nahum también predice cosas de esperanza sobre el pueblo de Dios. Dice en capítulo 1, y ya vamos a terminar con Nahum en un segundito. Dice, aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Oh pueblo mío, hablando a Israel, yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión de Asiria. También dice, tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra. Serán destruidos ellos por completo. Dice en Nahum 2:2, aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. Eso es algo común que se ve en todos los profetas. Hay juicio y hay profetizaciones de destrucción, pero también de restauración del pueblo de Dios. Ahora quiero volver a un problema que nosotros vemos en Nahum y vemos en los otros profetas. ¿Cómo crees que Dios usará a los asirios y los babilonios para castigar a su pueblo? Dos pueblos que eran peores todavía que Israel. Y Israel llegó a ser muy depravado, pero Asiria, Babilonia, peor todavía. Y eso nos lleva al libro de Habacuc. Habacuc está luchando con estas preguntas. Habacuc todavía es preexílico. Todavía no han sido exiliados los de Judá. Ahora, Habacuc está hablando acerca de los babilonios, pero se puede poner eso para los asirios también. La pregunta que hace Habacuc es, Señor, hay muchísima maldad. ¿Acaso no vas a maldad en Israel o en Judá? Porque Habacuc estaba profetizando a Judá acerca y dice, Señor, hay tanta maldad en mi nación, hay tanta maldad entre tu pueblo. ¿No harás algo? Y Dios dice, déjame abrir mi Biblia, Habacuc, capítulo 1. ¿Dónde está Habacuc 1? Híjole. Perdón, déjame abrir mi Biblia. Dice en capítulo 1, versículo 2, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver esas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Entonces la queja de Habacuc es, Señor, mi pueblo perece. Mi pueblo es violento, lleno de mentiras y corrupción. Y el Señor respondió, versículo 5, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aunque si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Básicamente Dios le está diciendo, créelo o no, Habacuc, yo tengo algo que está por suceder.
estoy levantando a los babilonios y ellos van a castigar al pueblo de que me estás quejando. Wow, wow, wow. Habacuc dice, wow, 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 wow. Versículo 12. Oh Señor, Dios mío, santo mío. Tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero sigue diciendo, estoy leyendo directo de la Biblia, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Entonces Habacuc está luchando con la misma pregunta que tal vez tú te hiciste durante el estudio de Nahum. Wow, ¿cómo crees que ellos son paganos? Ellos son viles y malos. Somos malos nosotros, pero ellos son peores. ¿Y acaso tú vas a usarles a ellos para castigar a nosotros? Somos tu pueblo y ellos son paganos. ¿Qué estás pensando, Dios? ¡Wow! Dice en capítulo 2, versículo 1. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Y ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y su queja es obvia. Señor, no es posible que estés usando a ellos en contra de nosotros. Y pues es una queja legítima, ¿verdad? Entonces, entonces la respuesta de Dios es esta. No, básicamente es eso, espéralo. No voy a permitir que nadie vaya sin juicio. ¿Ok? Eso es otra vez un tema sobresaliente a lo largo de toda la Biblia. Habacuc está enfurecido, está perplejado, Señor, no puedo creer que estés planeando eso. Y Dios dice, hey, no te preocupes. Ustedes merecen juicio y voy a usarles a ellos. Pero luego voy a castigarlos a ellos también. Más adelante vamos a ver en otro de los profetas menores, probablemente en la semana entrante, Dios habla otra vez hacia los castigos de Asiria y Babilonia. Y dice, no deberiste de haber, dijo, yo te levanté, yo te envié en contra de mi pueblo, pero no debiste de haber hecho tanta crueldad. Tú te pasaste. Sí, te levanté para castigar a mi pueblo, pero te pasaste con tu crueldad. Y así te voy a dar un trago amargo de regreso. Entonces, la respuesta de Dios a Habacuc es, la paga del pecado es la muerte. Y el que comete pecado no quedará sin juicio. Israel merece juicio, pero los asirios y los babilonios también tendrán lo merecido. ¿Ok? Dice en versículo 14, pero la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces la respuesta, llegando a capítulo, y estamos haciendo un panorama rápido acerca de Habacuc. Pero Habacuc termina el libro. O sea, la mayoría de esos libros son muy cortos y puedes volver a leer eso rápidamente. Pero la respuesta de Dios está detrás de todo lo que está sucediendo. Esa es la respuesta. Mira, lo que sucede con las naciones, lo que sucede en tu nación, como Dios va a traer castigo y juicio, como Dios está moviendo todas las piezas alrededor del mundo, como en su tabla de ajedrez. Dios está detrás de todo eso. Nada y nadie se va a escapar del juicio de Dios. Dios está detrás del estremecimiento y el quebrantamiento. Y está reformando a todo. Versículo 8.
dice que en todo lo que sucede tenemos la aseguranza que la salvación de Dios se está llevando a cabo, se mueve sobre la faz de la tierra en maneras que no creeremos. Pero ánimo, Dios sigue en control de todo. Dios no se olvida de nada y nada se ha escapado de su vista. Pero todo eso es el propósito de Dios, trabajar la salvación en el mundo. Por eso dice, mira, escribe lo que te voy a decir, aunque no lo creas. Aunque no creas, voy a hacer algo que tú no vas a creer. Voy a hacer aquel y aquel y aquel movimientos en el mundo. Y Habacuc no lo entiende. Pero Habacuc termina con una canción. Y dice, aunque la higuera no florezca. Perdón, lo quiero leer, comenzando en versículo 13 de capítulo 13. Dice, versículo 12. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que lanzaron como un torbellino. Pensando que Israel sería presa fácil, pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperé en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee el pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Qué está diciendo Habacuc para clausurar su libro? Está diciendo, aunque nosotros seremos castigados y juzgados, invadidos y descarnados nuestros huesos, aunque consuman todo el producto de nuestros campos y no tengamos nada, mi esperanza no está en Asiria, no está en Babilonia. Mi esperanza no está en mi pueblo. Mi esperanza está en el Señor. Y al final de cuentas, Él tiene control de todo. Y Él restaurará y nos soportará durante este castigo. Mi esperanza está en el Señor. Y mi esperanza está que Dios está en control de todo. En los últimos años de nuestro mundo, de todo lo de COVID y todos los movimientos mundiales, uno puede desesperarse, puede enojarse, puede temblar de miedo de las cosas que han pasado y que tal vez sucederán en el futuro. Pero como Habacuc, decir, mi confianza no está en la política, no está en los movimientos mundiales. Mi confianza está en el Señor. Él está en control de todo y está obrando todo para su salvación en este mundo. Entonces, así termina Jonás, Nahum y Habacuc, y nos vemos la próxima vez para más profetas menores. Que el Señor les bendiga. Pastor Kyle, excelente. Bueno, yo creo que desde Jonás quedamos como bien dijo el Pastor Kyle, aquí debería dejar para seguir interiorizando, pero todos los demás profetas siguen hablando y que el Señor de verdad, yo sí quiero decir que nos ayude a ser humildes delante de Dios y a veces yo creo que somos sabios en nuestra propia opinión, así como Jonás y Nahum, Habacuc, que se quejan y a veces uno piensa en su propia opinión y en su propia justicia cómo deberían ser las cosas y cómo Dios debería actuar, pero realmente Dios es Dios y nosotros somos ovejas de su prado, ¿no? Entonces, gracias, Pastor Kyle, que el Señor les bendiga.